espíritu del despertar. Con gran gozo celebro la virtud de todos los seres vivientes, la que alivia el sufrimiento de los mundos y estados miserables de la existencia. Que todos aquellos que sufren moren en felicidad. Me regocijo en la liberación de todos los seres sintientes del ciclo doloroso de la existencia, y me regocijo en los protectores y su estado magnificente de Budas y Bodhisattvas. Me regocijo en la expresión oceánica de los maestros y del espíritu del Bodhisattva, que alegra y beneficia a todos los seres vivientes. Con palmas en oración, imploro a aquellos totalmente despiertos en todas las direcciones, que enciendan y siembren la luz del Dharma en aquellos que caen en el sufrimiento debido a la confusión. Con palmas en oración, imploro a todos los jinas que deseen partir hacia el nirvana, que permanezcan por aeones incontables y que este mundo no permanezca en la oscuridad. Que la virtud que he adquirido por hacer todo esto libere cada sufrimiento de los seres sintientes. Que sea yo la medicina y el médico para el enfermo. Que yo sea su enfermero hasta que sus enfermedades nunca regresen. Que con una lluvia de comida y bebida pueda yo vencer las aflicciones del hambriento y el sediento. Que me convierta en comida y bebida durante el tiempo de hambruna. Que sea yo un tesoro inagotable para el destituido, en muchas formas de ayuda que pueda permanecer en su presencia. Por el bien de lograr el beneficio de todos los seres sintientes, entrego libremente mi cuerpo, mis disfrutes y todas mis virtudes de los tres tiempos. Abandonar todo es nirvana y mi mente busca el nirvana. Si debo abandonarlo todo es mejor que se lo dé a los seres sintientes. Para beneficio de todos los seres he reducido mis placeres de mi cuerpo, que ellos le golpeen continuamente, le abusen y le cubran con suciedad. Que ellos jueguen con mi cuerpo, que se rían de él, que le ridiculicen, que me hagan ejecutar acciones que conduzcan a su felicidad. Quien quiera que cuente conmigo y recurra a mí, que nunca sea en vano. Para aquellos que han recurrido a mí, aquellos que me han usado y han tenido un pensamiento iracundo o desagradable, que incluso puedan esos pensamientos siempre ser la causa de triunfo para todas y cada una de sus metas. Que todos los que me acusan falsamente, los que me dañan y me ridiculizan, que alcancen el despertar. Que pueda ser yo el protector para aquellos que no tienen protector, una guía para los viajeros, una barca, un puente y una nave para aquellos que desean cruzar a la otra orilla. Que sea yo una lámpara para aquellos que buscan la luz, una cama para los que buscan descanso y un sirviente para todos los seres que lo deseen. Que para todos los seres sintientes pueda yo ser la gema que confiere todos los deseos, la lámpara de la buena fortuna, una mantra eficaz, una gran medicina, el árbol de los deseos y la vaca de los deseos concedidos. Al igual que la tierra y otros elementos son en formas variadas, útiles a innumerables seres sintientes, que habitan a través del espacio infinito, que así pueda yo ser en formas diferentes, ser una fuente de vida para los seres sintientes presentes a través del espacio hasta que se liberen. Al igual que los sugatas de los antiguos tiempos adoptaron el espíritu del despertar, e igualmente como ellos adoptaron la práctica de los bodhisattvas de manera impecable, asimismo que yo pueda generar el espíritu del despertar para el beneficio del mundo y pueda aplicar impecablemente mi espíritu en esas prácticas. Al adoptar felizmente el espíritu del despertar en esta forma, una persona capaz e inteligente cultiva su espíritu para lograr hacer estas afirmaciones y su deseo realidad. Ahora mi vida ha dado fruto. Esta existencia humana está bien adquirida. Hoy he nacido en la familia de los Budas, ahora soy un hijo del Buda. Por lo tanto, cualquier cosa que ahora haga debe de ser de acuerdo con la familia de los bodhisattvas y no debe de manchar esa familia pura. Al igual que un hombre ciego que encuentra una joya entre montones de basura, así el espíritu al despertar de alguna forma ha surgido en mí. Es el elixir de la vida que es producido para conquistar la muerte en el mundo. Es el tesoro inagotable que elimina la pobreza del mundo. Es la medicina suprema que alivia la enfermedad del mundo. Es el árbol del descanso para los seres agotados de vagar por los caminos de la existencia mundana. Es el puente universal que cruza a los viajeros hacia la otra orilla de los estados miserables de la existencia. Es la luna naciente de la mente que suaviza, aquieta las aflicciones mentales del mundo. Es el gran sol que dispersa la oscuridad de la ignorancia del mundo.
Es la mantequilla fresca producida por la agitación de la leche del Dharma. Para la caravana de los seres que viajan en el camino de la existencia mundana y están hambrientos del pan de la felicidad, es el banquete de gozo que satisface a todos los seres sintientes que han llegado como invitados. Hoy invito al mundo a la budeidad y a la felicidad temporal, que los dioses, asuras y demás se regocijen en la presencia de todos los protectores. Dentro de la tradición sufi, si hablamos ¿no? de esas tradiciones del desierto, ¿no? O sea, la parte mística de los musulmanes, por ejemplo, han nacido muchos poetas que no solamente son poetas, sino místicos que han dejado increíbles poemas de inspiración para, obviamente, inspirarnos, ¿no? O sea, caminar el camino del corazón, para buscar el camino de la autorrealización, etc. Y son unos poemas hermosísimos, ¿no? O sea, y todos tienen que ver con el amor. Cada uno de esos poemas contiene, ¿no? O sea, la esencia del amor. Y si vemos, por ejemplo, o sea, cuando un místico sufi quiere describir la felicidad que se siente, ¿no? O sea, cuando descubrimos, o sea, la esencia, cuando en meditación, con el esfuerzo, con el trabajo espiritual que hacemos en la vida, descubrimos, ¿no? O sea, nuestra esencia, eso que conocemos como Dios dentro de nosotros, etcétera. Pues utilizan muchas metáforas, o sea, muchos ejemplos, o sea, hermosísimos. Obviamente que la poesía, pues, no permite, ¿no? O sea, crear una cierta atmósfera. Ellos, en uno de esos poemas, describen la experiencia de conocer o de conocer nuestra propia esencia, en la forma en que cuando un enamorado o una enamorada corren a encontrarse con su amado, ¿no? O sea, cuando verdaderamente estamos enamorados, o sea, totalmente, ¿no? O sea, de otro ser humano. Y no queremos verdaderamente perder el tiempo, ¿no? O sea, como que el tiempo básicamente no existe, ¿no? O sea, lo único que existe en ese momento para los enamorados es verdaderamente su encuentro, nada más, ¿no? Obviamente que pues es una experiencia que a pesar de ser tan natural en nosotros es poco común. Pero más o menos así, es el tipo de, digamos, de poesía que los sufis, ¿no? O sea, comparten. Ahora nosotros, obviamente que en raras ocasiones experimentamos felicidad. En raras ocasiones experimentamos alegría y mucho más raro encontrarnos, ¿no? O sea, con esa ansiedad verdaderamente de llegar al encuentro con nuestra propia esencia. Pensamos de que el encuentro con nuestra propia esencia es algo totalmente individual, que es ajeno, ¿no? A todas nuestras relaciones, que es ajeno a todo lo que nos rodea. Pero la verdad es que entre más nosotros nos adentramos y nos acercamos, ¿no? O sea, a conocer nuestra verdadera esencia, más, o sea, es la posibilidad de que tengamos nosotros la capacidad, ¿no? O sea, de amar verdaderamente, ¿no? O sea, en general, ¿no? O sea, al mundo, a las personas, a todo lo que nos rodea, etc. Vemos que sufrimos, vamos por la vida sufriendo, ¿no? Y en ese sufrimiento, obviamente que pues hemos caído, ¿no? O sea, en las creencias, en las limitaciones, en las frustraciones, en los miedos. Es muy común decirnos, aceptando que tenemos miedos de esto, miedos del otro,
Es muy común aceptar que tenemos limitaciones en esto, limitaciones en lo otro. Es muy común vernos entrar en grandes conflictos por creencias, en ocasiones absurdas, etcétera, etcétera. Vemos que hemos caído, ¿no? O sea, en una muy compleja red, ¿no? O sea, de trampas, ¿no? O sea, que nos mantienen enredados, ¿no? O sea, y que no nos deja acordarnos de que hay una esencia que tenemos que observar dentro de nosotros, y no solamente observar, sino de disfrutar, ¿no? O sea, experimentar, etcétera. Entonces vemos que, o sea, y dentro de todas esas limitaciones, obviamente que hemos generado un gran disgusto en nosotros, hacia nosotros mismos. Es increíble que, obviamente, está bien, por ejemplo, que a uno no le guste la torta de chocolate, o que no le gusten los huevos así, o que no le guste lo otro así. Eso está muy bien. Pero cuando nos vemos rechazándonos nosotros mismos, ¿no? O sea, y no solamente nos rechazamos, sino que lo hacemos más complicado, rechazamos partes de nosotros. En ocasiones rechazamos nuestros buenos sentimientos, por ejemplo. Es que siempre, o rechazamos, o sea, partes de nosotros físicamente, ¿no? O sea, entonces no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. Rechazamos nuestra herencia. Entonces, o sea, negamos nuestros padres, negamos nuestros abuelos, nos sentimos avergonzados simplemente con el hecho de decir que somos de esta familia o de la otra familia o de esta cultura o de la otra cultura. Y bueno, obviamente que hemos generado un gran rechazo, ¿no? O sea, hacia nosotros mismos. Obviamente que todas estas partes que rechazamos son partes de nosotros, entonces no tiene sentido, por ejemplo, que uno comience a rechazar la mano. Y en realidad ya hoy es común, hay personas que rechazan sus manos, o rechazan sus rodillas, o rechazan sus pies. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, y pueden verdaderamente gastar toda su vida rechazando una parte de su cuerpo, ¿no? O sea, una parte de sí mismos. O sea, obviamente que la lógica, pues, puede verdaderamente justificar el rechazo de sí mismos, ¿no? Y más triste cuando comenzamos a rechazar, por ejemplo, nuestra forma de sentirnos con relación a la vida, cuando en ocasiones rechazamos muy claramente nuestra inocencia, ¿no? O sea, no solamente la rechazamos, sino que hacemos grandes cosas para destruirla, o sea, nos enfocamos en la destrucción de nuestra propia inocencia. Y después, obviamente, que cuando estamos ya sin inocencia, entonces nos damos cuenta de que la inocencia era digamos, la fuente de la abundancia, la fuente de la felicidad, la fuente del entendimiento, ¿no? Si es que llegamos nosotros a darnos cuenta de lo que verdaderamente la inocencia representa. En mayoría de los casos no lograremos ver eso. Vemos que hemos generado una actitud totalmente negativa hacia nosotros mismos. Y a la misma forma, entonces nos volvemos exigentes con el mundo. O sea, nos volvemos exigentes con todo lo que hacemos en el mundo exterior. Queremos todo lo de mejor calidad, queremos todo de lo mejor de una u otra manera. Y también nos volvemos exigentes con los demás, o sea, en su forma de ser. O sea, no aceptamos, ¿no? O sea, las personas vienen o sea, con sus cosas. O sea, y a la misma vez, como nosotros no nos aceptamos nosotros mismos, no somos capaces de estar en armonía con nosotros mismos, hoy en día nos damos cuenta que es imposible, totalmente imposible estar en armonía con otro ser. Así pareciera, ¿no? O sea, que cuando la novedad de una relación, por ejemplo, en el momento en que la novedad termina, o sea, esa novedad que trae una cierta armonía desaparece, entonces aparecen otras cosas que están ocultas. Pero la novedad no es solamente de una semana, de un mes, la novedad puede durar años, o sea, y después aparece entonces el odio, aparece la ira, aparece la frustración, etcétera. Entonces, cada día nuestras relaciones básicamente, ¿no? O sea, son el ejemplo, ¿no? O sea, son un reflejo, ¿no? De la misma negación que nosotros hacia nosotros mismos. Si queremos progresar nosotros, si nosotros queremos por lo menos vislumbrar la salida, ¿no? O sea, este laberinto, ¿no? O sea, de sufrimiento, de decepción con nosotros mismos, ¿no? Entonces necesitamos
verdaderamente entender lo que es la aceptación, o sea, aceptarnos verdaderamente y dejar de rechazar todas esas partes que en el momento no comprendemos. O sea, el primer paso que necesitamos hacer es aceptar quiénes somos, aceptar de dónde venimos. Pudiera parecer algo muy fácil, ¿no? O sea, pero no nos gustan nuestras raíces. No nos gusta el lugar donde nacimos, no nos gusta el lugar donde crecimos, no nos gustan las personas que son parte de crecimiento, no nos gusta la escuela que fuimos, o sea, no aceptamos en muchas ocasiones nada de lo que nosotros somos. Pues tenemos que hacer un gran trabajo de aceptación, porque si no hacemos ese trabajo de aceptación, entonces obviamente que continuaremos viviendo nuestra vida, pero nunca lograremos entrar en una verdadera relación profunda con otro ser humano. Parece algo, o sea, ficticio, ¿no? O sea, pero ¿qué es una relación profunda verdaderamente? O sea, cuando dos almas se unen, ¿no? Y entonces no solamente se unen para lograr pagar la renta juntos, o pagar la casa juntos, o tener el carro juntos, o tener 2 hijos juntos, ¿no? O sea, las almas tienen otras capacidades muy diferentes, o sea, tienen la posibilidad de entonces ayudarnos verdaderamente a crecer, o sea, espiritualmente hablando. Pero ese conocimiento carece, o sea, carecemos de ese conocimiento en la sociedad actual. No vamos más allá, ¿no? O sea, de las cosas básicas de la vida, ¿no? Y más aún, o sea, no nos damos cuenta de que carecemos de la fortaleza para llegar nosotros a sostener una verdadera relación con otro ser humano de esa manera. Si queremos nosotros crecer espiritualmente, necesitamos tener una gran fortaleza interior. Grandes retos aparecen en el camino de un ser humano. ¿Cuáles son los retos que aparecen para nosotros cuando decidimos crecer? En compañía, si es un hombre en compañía de una mujer, si es una mujer en compañía de un hombre, ¿cuáles son los grandes retos? Los primeros grandes retos es básicamente tener una actitud limpia hacia la vida. Dejar todas estas actitudes, ¿no? O sea, que nos llevan a nosotros siempre a querer sacarle provecho a las cosas, ¿no? O sea, solamente por nuestro beneficio. Siempre queriéndole sacar provecho a las situaciones, siempre queriéndole sacar provecho a las personas. O sea, no nos damos cuenta, ¿no? O sea, que vivimos con una actitud de nosotros siempre utilizarlo todo en el principio para nuestro beneficio. Estamos atascados, ¿no? O sea, siempre estamos mirando qué podemos ganar, cuál va a ser nuestra mejor parte de la torta, cuál va a ser nuestro, no sé, en el divorcio, qué es lo que nos vamos a llevar, y se convierte obviamente pues en la norma, ¿no? Entonces, mientras tengamos esa actitud o sea, de poca transparencia, entonces obviamente que pues nunca lograremos tener una confianza total, ¿no? O sea, en las relaciones mismas. Y eso nos lleva, ¿no? O sea, a nunca verdaderamente entregarnos correctamente ni entregarnos completamente. Todo parte del rechazo de nosotros mismos. Si nosotros rechazamos básicamente nuestra inseguridad, entonces obviamente que vamos a rechazar la inseguridad en otros y vamos a querer protegernos de esas inseguridades. Y lógicamente nos lleva a nosotros a actuar, o sea, bajo esas condiciones y la lógica es muy válida. Pero no nos damos cuenta de que somos nosotros los que creamos todas estas increíbles situaciones, ¿no? O sea, constantemente. Pues tenemos que comenzar a aceptarnos, ¿no? O sea, y aceptarse no es fácil. Una vez que ya comenzamos a darnos cuenta que los retos son extraordinarios, o sea, cómo aprendemos nosotros a vivir limpiamente, ¿no? Sin necesidad de pretender que somos mejores, sin necesidad de pretender que somos más inteligentes, sin necesidad de, no sé, de menospreciar, de quitarle el valor a lo que las otras personas hacen de una u otra manera. Tenemos que hacer un gran trabajo, o sea, de autoobservación para lograr mirar y ver todos estos condicionamientos que hemos nosotros creado. Obviamente que en el momento en que comencemos nosotros verdaderamente a tener una apreciación correcta de nosotros mismos, partimos desde nosotros mismos, ¿no? O sea, el amor que tenemos por nuestra vida, el amor que tenemos por nuestras cualidades, por nuestras capacidades.
Entonces, eso es lo que verdaderamente tenemos que tomar y armar el rompecabezas, ¿no? O sea, de nuestras virtudes, de nuestras cualidades, de nuestras capacidades. Y como, o sea, como con una actitud muy amorosa, entonces necesitamos trabajar con nuestras capacidades, trabajar con nuestras cualidades, hasta que podamos nosotros sentir que tenemos una forma muy específica, ¿no? Que está basada en lo mejor de nosotros, que ya no está basada en las necesidades de la niñez, que ya la vida no la dirigimos porque alguien nos hizo daño, ahora no queremos que nadie nos haga daño, ahora que ya no estamos siendo movidos por los deseos de tener más, de tener esto, de ser líderes de la sociedad o líderes, lo que sea, o estar en una posición de mando, o sea, en busca de poder. Todas esas cosas nos hacen perdernos, ¿no? O sea, sin darnos cuenta. Obviamente que la inversión es muy grande. Desde niños hemos aprendido, es lo que hemos aprendido, es lo que vemos en la sociedad. Tenemos que llegar a tener algo, o sea, algo que nos diferencie de los demás. No porque seamos mejores personas, no porque seamos más inteligentes, no porque seamos más creativos, no porque tenemos más, ¿no? Y ese tener más, matemáticamente, la única forma de nosotros llegar a tener más es siendo competitivos. O sea, y en la competencia no podemos ser honestos. Cuando somos competitivos no podemos ser honestos. En busca del poder, o sea, no podemos nosotros preocuparnos por el bienestar de los demás. Porque si somos, digamos, ecuánimes, en el sentido de que si verdaderamente somos justos en la repartición de nuestros recursos, si fuéramos justos, nunca lograríamos tener más que los demás. Sería imposible. Ya, entonces, claro, si queremos nosotros llegar a tener una posición de poder, entonces tenemos que tener la actitud de 2 para mí y 1 para ti. Y eso sí es que es así, ¿no? O sea, o de 3 para mí y medio para ti. Y así logramos entonces nosotros, entre comillas, ¿no? O sea, lograr la posición en la sociedad, o sea, lograr el reconocimiento. En esa lucha, en ese juego, en esa triste realidad, nunca nosotros nos acordamos, nunca recordamos que tenemos una realidad espiritual, que tenemos una esencia. Entonces, claro, ya, somos muy hábiles, ¿no? O sea, en adquirir creencias religiosas que no nos exigen absolutamente ningún tipo de trabajo interior. Pues podemos ser católicos, podemos ser cristianos, podemos ser esto, podemos ser lo otro, musulmanes, no importa, porque el hecho de que seamos parte de una creencia, de una religión, no nos exige que tengamos un trabajo interior. No, por lo contrario, o sea, solamente por el hecho de pertenecer bajo esa etiqueta de que somos esto, somos lo otro, entonces con eso estamos satisfechos, ¿no? Y creemos que esa es la forma, ¿no? O sea, de nosotros desarrollar nuestra espiritualidad. Pero volviendo al punto de cómo nosotros vivimos en un rechazo constante de nosotros mismos. Rechazamos la forma en que nos sentimos, rechazamos la forma en que pensamos, rechazamos la forma en que miramos las cosas. Y al nosotros comenzar y hacernos este hábito de rechazo hacia nosotros mismos, entonces comenzamos nosotros a generar odio hacia nosotros mismos. El odio es una cosa que el odio puede ser muy amoroso. O sea, no estamos hablando del odio violento, ¿no? O sea, como lo conocemos en el mundo hacia afuera. Pero con nosotros mismos comenzamos, entonces ya no comemos sanamente, ya entonces nos nos descuidamos nuestra salud, dejamos que entonces todo lo mejor de nosotros, entonces ya comenzamos a perder la forma original que todos tenemos en un momento determinado, o sea, la salud mental, la salud emocional. Claro, el odio que nosotros generamos y el rechazo que generamos hacia nosotros mismos nos lleva eventualmente a convertirnos en algo muy diferente a lo que nosotros originalmente éramos. Si hubiéramos tenido nosotros un poco de autoobservación, nos hubiéramos dado cuenta que estábamos en un camino, o sea, muy triste. O sea, muy pocas personas a través de su vida hacen un par en el camino,
para observar, o sea, cómo estamos viviendo la vida, cómo estamos nosotros, en qué dirección nos estamos moviendo. O sea, y nos damos cuenta de que en ese camino de odio hacia nosotros, entonces se ha convertido muy fácil odiar a los demás. Es parte de nuestra... ¿Cómo odiamos a los demás? Digamos, físicamente podemos nosotros pasar junto a alguien y totalmente ignorarlo, ¿no? Pensamos de que simplemente es una acción muy casual, pero la actitud de ignorar a alguien de una manera determinada, hay odio detrás. Y quizás ese tipo de odio es más doloroso, ¿no? O sea, que un rechazo directo. Y así es como vivimos en realidad en el mundo actual. Ignoramos la realidad de todos los seres que nos rodean. Tenemos un grupo muy, si es que tenemos un grupo, ¿no? O sea, podemos llegar a tener simplemente unas personas muy selectas, ¿no? O sea, sobre las cuales nosotros tenemos algún tipo verdaderamente de atención donde verdaderamente nos preocupa su bienestar. Pero más allá de un grupo muy pequeño, en ocasiones ni siquiera es un grupo, sino una o dos personas en la vida, entonces ya más allá, nosotros tenemos una actitud totalmente de odio hacia los demás. No nos interesa su bienestar, no nos interesa su crecimiento, no nos interesa absolutamente nada que tenga que ver con otros seres humanos. Entonces, claro, mientras nosotros no comprendamos el valor que hay en nosotros mismos, entonces será imposible llegar a reconocer el valor que hay en los demás. Imposible. Por ejemplo, cuando nosotros le causamos dolor a alguien, ¿no? O sea, es muy fácil decir, bueno, le va a pasar, de eso se recupera. No, o sea, con el tiempo todo cambia, ¿no? O sea, cuando nosotros causamos el dolor. Pero cuando alguien nos causa el dolor, entonces ya entonces asumimos una actitud diferente. Entonces ya entonces las personas son perversas, entonces ya no nos comprenden, entonces ya son orgullosos, ya son no sé qué. Entonces, no, entonces vemos la diferencia como nosotros manejamos. Y lo más triste y desafortunado es que nosotros no le hacemos daño a los extraños. Porque con los extraños no nos estamos relacionando, nos estamos siempre relacionando con personas cercanas. Entonces vemos que no tiene menos sentido, ¿no? O sea, que el rechazo hacia nosotros mismos nos lleva a causarle más dolor a las personas, a los seres que nos rodean, que son más cercanos. No nos damos cuenta, ¿no? O sea, nos damos cuenta que estamos construyendo, que estamos como generando una bola de nieve que eventualmente nos va a llevar verdaderamente a crear situaciones extremadamente dolorosas. En este momento, por ejemplo, cada uno de nosotros puede decir que en su vida que ha tenido relaciones que comenzaron muy bien, relaciones que fueron en el comienzo armoniosas según nosotros, que podían, o sea, prometer gran felicidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Ya pudieron ser relaciones sentimentales, relaciones laborales, relaciones familiares. ¿Qué pasó? ¿En qué momento en el camino se convirtió en algo totalmente opuesto, ¿no? O sea, en algo totalmente doloroso? Entonces, tenemos que trabajar mucho primero en la aceptación de nosotros mismos. Es mentira que nosotros podamos ser espirituales si nosotros no tenemos una apreciación correcta de nuestra vida y de nuestras cualidades. Y eso se ve y se manifiesta de muchas maneras. Nosotros somos como caminamos. Nosotros somos como comemos. Nosotros somos como hablamos. Nosotros somos como nos sentamos. Nosotros expresamos lo que somos a través de cada acción, a través de cada palabra, a través de cada pensamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos pasar un día de nuestra vida sin demostrar, básicamente, ¿no? O sea, una preocupación por, ¿no? O sea, por nuestros hermanos en general en el planeta, obviamente que carecemos de una cualidad que se llama compasión. O sea, ¿qué es compasión? Compasión es cuando nosotros, el amor que en nosotros es tan abundante que nos hace pensar en el beneficio de los demás. Que, no, o sea, si nosotros carecemos de compasión, entonces, obviamente, y a la misma vez carecemos de amor, pero cuando carecemos de amor y carecemos de compasión, entonces queremos hoy el almuerzo lleno de 3, 4, 5, un buffet, ¿no? Para nosotros, obviamente.
Queremos la mejor comida, queremos los mejores, ¿no? O sea, queremos el mejor descanso. Y cada uno de nosotros vive en su mundo, ¿no? O sea, vive solamente preocupado por su bienestar. Entonces eso nos lleva a nosotros, obviamente, a generar, o sea, esa actitud de derroche. O sea, derroche, y bueno, y generamos otras cosas que eventualmente, ¿no? O sea, a través de la ley del karma, pues vamos a tener que nosotros, o sea, balancear eso, porque, o sea, obviamente que cuando nosotros sobreestimamos nuestras necesidades, cuando, o sea, muchas cosas, entonces siempre suceden, o sea, los pobres de hoy, todos esos individuos que nacen en las culturas difíciles, donde hay pobreza, donde hay hambre, en la vida anterior tuvieron riquezas, tuvieron todos esos banquetes, tuvieron todas esas propiedades que al final, o sea, ni generaron felicidad, ni generaron bienestar, sino todo lo contrario, generaron sufrimiento en todo el sentido de la palabra. Entonces, la aceptación de nosotros mismos nos va a llevar a nosotros a algo muy importante, ¿no? O sea, a comprender que necesitamos entonces comenzar a generar algo que se llama compasión. Esa compasión es lo que necesitamos, ¿no? O sea, y esa compasión es algo tan delicado, no es como el amor con una relación una relación con otra persona. En una relación con una persona, por ejemplo, uno tiene que trabajar diariamente, o sea, tener cuidado con lo que dice, o sea, buscar siempre el bienestar de la persona, o sea, uno tiene que mirar tantos aspectos, ¿no? O sea, que ni siquiera se puede pensar cuántos aspectos en un día cuando uno está verdaderamente interesado en la felicidad de otro ser humano. Tiene que mirar muchas cosas. Y si logramos que otro ser humano esté tan interesado en nuestra felicidad de la misma manera, pues, o sea, esto es algo muy, muy bello. Generalmente no sucede, pero vemos como en una relación de dos individuos, un hombre y una mujer, pues obviamente que pues se necesita eso, en las amistades también. En una amistad, obviamente una amistad, si es una verdadera amistad, estamos siempre también mirando el bienestar de los demás. O sea, obviamente, o sea, podemos hasta llegar a tener experiencias mucho más profundas con una amistad en ocasiones. Bueno, en fin, porque cuando hay amor, básicamente eso es posible. Entonces, aunque no lo creamos, nosotros vinimos a este planeta para nosotros aprender a amar, o sea, y eventualmente aprender lo que es la compasión. La compasión no es simplemente un sentimiento de ayudar a otros. La compasión no es simplemente un sentimiento de querer beneficiar a otros en absoluto. Contiene muchas otras cosas más. La compasión se conoce como la joya que concede todos los deseos. Vemos como en los infiernos, ¿no? O sea, atómicos de la naturaleza, hay tantas almas, o sea, que se olvidaron del amor, se olvidaron verdaderamente, pero uno puede decir, no, es que yo me acuerdo del amor todos los días y no hacer nada para demostrar el amor. Entonces, vemos que el amor tiene como característica que tenemos que demostrarlo con obras. O sea, de nada sirve que nosotros le digamos a alguien te amo si no hay una obra detrás. ¿Verdad? Y no es una obra cada 8 días o cada 15 días o cada 20 días, no, o sea, es de momento en momento, de segundo en segundo. Si nosotros logramos entregarnos, ¿no? O sea, a la experiencia del amor, ¿ya? Para que entonces cada momento de nuestra vida sea movido por esa fuerza del amor. Entonces, si estamos aquí, estamos actuando con amor. Si estamos allá, estamos actuando con amor. Si estamos en otro lugar, estamos actuando con amor. Obviamente que en nuestra mente, tenemos que entrenar nuestra mente de tal manera que en el comienzo vamos a tener que forzarnos en pensar, en actuar con amor. Entonces vemos que, por ejemplo, si anteriormente la mayoría de nosotros quizás íbamos a un lugar donde había naturaleza, tirábamos basura, dejábamos no sé qué, dejábamos todo tirado, no nos importaba, ¿no? O sea, la humanidad en cierta manera antiguamente tenía ese cuidado. Después entramos en lo que está llamada civilización, y entonces comenzamos a generar toda esta podredumbre en los mares, en los bosques, en los ríos, etcétera, etcétera. Y ahora quizás estamos nosotros, ya cuando quizás va a ser muy tarde, estamos tratando de recobrar esa apreciación a través de nuestras obras, ese amor por la naturaleza misma. Y ni siquiera en el comienzo es amor, sino que nos estamos dando cuenta que nosotros dependemos de la naturaleza. Si dependemos de la naturaleza a tal grado y todavía no nos hemos dado cuenta, increíblemente, creemos de que
si nos compramos una casa y tenemos el toilet y tenemos la ducha con caliente, con fría, con tibia y no sé qué, y miramos todos estos elementos, o sea, materiales de lo que necesitamos, pero no hay amor. No estamos tan preocupados por el bienestar de las cosas más simples y superficiales. Después, cuando entonces ya hemos trabajado, hemos mentido, hemos engañado a cuantas personas para obtener lo que tenemos, nos hemos llenado de muchas oscuridades, vamos a decirlo, para lograr lo que queremos. Entonces, en ese momento ya entonces nos sentamos y decimos, ahora quiero el amor, ahora quiero que me amen, ahora quiero amar, pero vemos que nosotros no cultivamos nuestra experiencia consigo mismos. Entonces, y si nos observamos individualmente, vamos a encontrarnos que con un individuo, con un hombre o con una mujer violento, que no le gusta comprender a los demás, que no le gusta escuchar a los demás, que no soporta a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lugar de nosotros tomar la decisión de hacer un cambio en nosotros mismos, entonces lo ignoramos, ¿no? Aceptamos, o sea, aceptamos el fracaso de nuestra vida y nos conformamos con ver televisión, con salir a comer, con salir a gastar dinero, con enredarnos en esto y lo otro, o sea, cualquier cosa, cualquier distracción que nosotros podamos encontrar, en lugar de nosotros hacer un cambio con nosotros mismos. En fin, la vida nos da a nosotros una plena libertad, que es uno de los misterios más grandes. ¿Por qué la vida nos deja hacer todas estas cosas? Vemos que en general nuestra tendencia es a movernos hacia la destrucción nuestra y de los demás. La sociedad es eso, el mundo es eso. Por ejemplo, o sea, los grandes científicos del planeta, o sea, los que están encargados de, por ejemplo, de crear la tecnología de la alimentación, la tecnología de la transportación, la tecnología de todo, o sea, simplemente estamos destrozando los recursos naturales para producir lo que tenemos que producir. Excavamos la tierra para sacar los minerales sin darnos cuenta del daño que estos minerales van a tener sobre nuestra psicología, sobre nuestro cuerpo físico. No nos importa. Cuando se habla de la tecnología del alimento, vemos que obviamente le metemos pesticidas, le metemos veneno a las plantas. Según nosotros, le ponemos veneno para que entonces, para que las plantas crezcan sanas. Ese veneno es absorbido obviamente por la planta, es muy obvio, y ese veneno entonces se hace parte de nosotros. Ahora nos encontramos con una condición física donde nos enfermamos fácilmente, tenemos todo tipo de alergias, tenemos todo tipo de problemas físicos, ya entonces nos falla el hígado, nos fallan los riñones, nos falla el estómago, nos fallan los pulmones, nos falla absolutamente todo, pero es normal, ¿no? Y entonces lo peor de todo es que nos falla el cerebro. O sea, que nos falle el hígado, bueno, uno camina, pero ya cuando nos comienza a fallar el cerebro, ¿cómo nos falla el cerebro? O sea, cuando ya todas estas toxinas, o sea, físicas, mentales, emocionales, espirituales, se impregnan en nuestro cerebro, entonces ya perdemos la capacidad de comprender lo que es la vida, de entender lo que es la vida. Y más triste todavía es de entender lo que es el amor. Entonces nos toca hacer un trabajo de devolver, ¿no? O sea, la canción, ¿no? O sea, devolver el cassette, devolver el disco, devolver la cinta, etcétera, etcétera, como queramos llamarlo, para volver a al punto original. Eso es lo que estamos buscando. Necesitamos volver al punto original donde recordamos nuestra inocencia, donde recordamos nuestra pureza física, donde recordamos. Siempre insistimos, ¿no? O sea, obviamente que la base de nuestro trabajo es la energía sexual, obviamente. Pero obviamente que eso tampoco es que represente mucho en el mundo de hoy. Pero en fin, o sea, si nosotros nos damos cuenta de que en qué momento sexualmente nos convertimos en lo que nos hemos convertido. O sea, claro, uno dice, no, eso es privado, lo que se hace
detrás de la puerta cerrada, es privado, no, pero no es ni tan privado porque se ve reflejado en todo lo que nosotros hacemos. Entonces nos damos cuenta de cómo la energía sexual muestra, o sea, la calidad de nuestra vida. Entonces, entre más nosotros evadimos observarnos, más nosotros obviamente sufrimos. Sufrimos todo tipo de complicaciones, sin darnos cuenta que está íntimamente relacionado con la pérdida de nuestra inocencia. Creemos que la inocencia, hay que prestar atención, creemos que la inocencia es ignorante. No es lo mismo. Una cosa es la inocencia y otra cosa es la ignorancia. Cuando hablamos de inocencia, nosotros falsamente lo relacionamos con ignorancia. Un niño es inocente, también es ignorante, pero tiene ambas cosas. Entonces, vemos que una vez que se pierde la inocencia, se pierde, o sea, la mayor riqueza, que es la capacidad de amar. Entonces, vemos que tenemos que devolvernos a recobrar nuestra inocencia. Al principio vamos a pretender ser inocentes. Entonces, claro, la inocencia no se recobra simplemente con una actitud. Pues uno se puede ir a la iglesia, se puede ir al templo, se puede ir al centro de meditación y sentarse como si fuera inocente. Eso es lo que hemos hecho. Uno va a un lugar religioso y se sienta y entonces en ese momento es inocente. O sea, en ese momento es bueno, en ese momento es amoroso. Pero es simplemente una pantomima que nosotros hacemos. Para recobrar la inocencia, a algo muy diferente tenemos que hacer, ¿no? Entonces, hemos perdido la inocencia. Entonces, tenemos que recobrar básicamente ese punto donde entendemos lo que la inocencia representa. Entonces, y la inocencia está íntimamente relacionada con el amor. Un niño es inocente porque puede amar. Por eso nos encantan los niños. Pero ¿a qué edad el niño pierde la capacidad de amar? 5 años, 6 años, 7 años. Comienza ya a perder la capacidad de amar. Nosotros mismos nos encargamos de destruir su inocencia, ¿no? Inmediatamente le damos todo lo que quieren, todo lo que piden. Exacto. O sea, los llenamos de todo tipo de creencias falsas con relación a sí mismos. Nos llenamos de creencias falsas con relación a sí mismos. Entonces, obviamente que más la presión que hay en la sociedad de destruir la inocencia. Entonces, obviamente que entramos entonces a la escuela, al mundo escolar, entonces ya aprendemos de los amiguitos, todo tipo de cosas, porque en la casa se adquieren ciertas cosas, obviamente, y en la escuela se adquieren otras cosas. Nosotros pensamos de que los niños no aprenden de los padres, pero desafortunadamente aprendemos todo de nuestros padres, desde lo más bueno hasta lo más malo. Los padres tienen la capacidad de transferirle a sus hijos el 50% es padre y 50% es madre. Si el padre es alcohólico, le pasa el alcoholismo al hijo. Si el padre es mentiroso, el hijo sale mentiroso. Si la madre es esto, la hija sale esto. Es la matemática de la vida, es algo que es genética. Una gran parte está determinada por la genética. Y la otra parte está determinada por el condicionamiento y la educación. Entonces, en el hogar familiar carecemos de mucho entendimiento. Hay amor, obviamente, pero carecemos de mucho entendimiento. Entonces, muchos problemas aparecen en ese momento sin darnos cuenta. Después, el mundo escolar complica más las cosas. Entonces, aprendemos otras cosas que complican más, ¿no? Entonces, vemos que comenzamos a perder una idea total. Y la inocencia totalmente perdida. Después ya, si de pronto este ser humano, ¿no? O sea, a través del caminar por la vida, llega en un momento de decir, quizás eso es lo que nosotros denominamos uno de los momentos más trascendentales de nuestra vida. Y tenemos que siempre recordar estas cosas porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros al triunfo en sí mismos. Si un ser humano llega a través de su vida a un punto donde se siente totalmente fracasado consigo mismo, con todo lo que ha hecho, está en una buena situación. Si el dolor del fracaso, si el dolor de la pérdida, si llegó al punto de ya no dar más, entonces existe la posibilidad
de que quiera hacer un cambio. Entonces, hay una gran posibilidad por ese lado. Otra cosa, por ejemplo, entonces, que ya, pues, obviamente, si el individuo ya ha sido llevado por la vida, ¿no? O sea, digamos, a tener enfermedades y a tener grandes complicaciones, entonces, y a perder su sanidad mental, entonces también existe la posibilidad de que ese individuo tome la decisión de cambio. Entonces, solamente muy pocas personas llegan a tomar la decisión por verdadera necesidad de ser mejor seres humanos, o sea, de tener una vida, una realidad diferente. Entonces, si nosotros verdaderamente logramos decir que hemos llegado a un punto trascendental en nuestra vida, donde necesitamos hacer algo con nosotros mismos, entonces podemos decir que allí puede comenzar el trabajo en sí mismo. Pero para llegar a ese punto trascendental, que podemos llegar por el karma o por las situaciones duras de la vida, si es que llegamos a tener esa sensibilidad, o por ya porque, no sé, hemos llegado al punto de la locura, entonces ahí aparece entonces la gran posibilidad de cambio. O sea, pero recordemos que es producto de la necesidad en sí mismos. Generalmente solamente esas personas que han llegado a ese punto son las que verdaderamente podrían comprender lo que es la transformación en sí misma. Ahora, una persona que siempre lo ha tenido todo, que le dieron el televisor, le dieron no sé qué, tuvo la otra cosa y entonces tuvo la bicicleta, y entonces fue al colegio que quiso. ¿Qué necesidad tiene de ser mejor ser humano? ¿De dónde le van a hacer la necesidad de ser mejor, más amoroso, por ejemplo? ¿De dónde va la necesidad de comprender a los demás cuando todo le sale a uno a pedir de boca? ¿No? O sea, hay casos extremos, ¿no? O sea, no sé si de pronto ustedes han conocido, nosotros hemos conocido muchos casos. Por ejemplo, o sea, las madres con sus hijos, ¿no? O sea, muy normal. Hay madres que el hijo está en el cuarto fumando marihuana, está no haciendo muchas cosas, y le pega el grito, mamá, la comida. Y la mamá sale corriendo a la cocina y entonces le hace la comida al niño. Ya, o está no sé qué. Y bueno, la mamá con las hijas. Entonces vemos que en gran parte, obviamente que hemos llegado a un punto donde sin darnos cuenta nosotros, cada uno de nosotros está contribuyendo a la destrucción mutua, sin darnos cuenta. Entonces vemos que la vida, básicamente, pues, si vemos el significado de la vida, pues entonces tenemos que mirar muchas cosas. Ahora, ¿hemos nacido para qué? Para llegar verdaderamente a comprender lo que es el amor a través de nuestra experiencia individual. Cómo perdernos de lo que es, ¿no? O sea, la experiencia del amor. Y más importante aún, ¿no? O sea, si nosotros logramos entonces interesarnos por generar esa joya de la compasión, donde entonces incluye nuestro bienestar, incluye el bienestar de los demás, incluye el bienestar del planeta, incluye el bienestar de la Tierra, de las estrellas, incluye el bienestar de todos. Esos seres son muy raros, en realidad, en la creación. Y esos seres van a ser protegidos inmensamente, protegidos y asistidos. Porque de millones y millones y millones de seres humanos que están preocupados hoy en día por comerse el mejor plato, tener la mejor cosa, adquirirles mejor, de todos esos millones que están preocupados por tantas cosas de esa manera, por ahí uno o dos en todo el planeta en este instante están queriendo generar un nivel de ser superior. O sea, si nosotros caer, por ejemplo, en la justificación de que somos iracundos o somos perversos por alguna razón, o sea, entonces vemos que habrán muy pocos seres. Entonces, para eso tenemos que utilizar todas nuestras fuerzas, porque estamos luchando con una fuerza muy grande en nosotros, una fuerza que está interesada solamente en la destrucción. Y entonces, esa parte divinal, esa parte que es bella en nosotros, esa parte que verdaderamente es la parte inocente, entonces es inteligente. Si nosotros logramos comenzar a alimentar la inocencia en nosotros a través de las obras, de las palabras, de nuestras acciones, de nuestro diario vivir, llegará un momento donde nosotros podamos
ver en cada uno de nosotros cómo la vida utiliza sus hilos mágicos para guiarnos, o sea, para que nosotros logremos tener en algún momento determinado de nuestro caminar el logro de despertar en el amor. Y no despertarnos en un gran problema, no despertarnos en una gran pelea, no despertarnos con una gran enfermedad, no despertarnos con una gran frustración, etcétera, etcétera. Sabemos que esa es la joya verdaderamente que estamos interesados en nosotros descubrir en nosotros. Entonces, si nosotros no aceptamos, o sea, el nivel de ignorancia en que nos encontramos, si todavía seguimos pensando que nuestra forma de pensar es la mejor, que nuestra forma de ver la vida es la mejor, que nuestra forma de hacer las cosas es la mejor, si todavía creemos que nosotros podemos ser algún tipo de ejemplo para alguien, si creemos, si continuamos nosotros con ese error, pues entonces no estamos muy conscientes, ¿no? O sea, de lo que hemos hecho a través de los años, a través de la vida. Han habido buenas acciones, no hay duda. Y quizás esas acciones han sido tan buenas y tan bien hechas que da tristeza. Porque si en 1990 hicimos algo muy bien hecho y en el 91 hicimos algo mal hecho, ¿de qué vale? O sea, entonces, ¿no? O sea, el que reza empata, ¿no? O sea, el que, no, o sea, como dicen, o sea, hay varios dichos entre el que hace con la mano derecha lo daña con la mano izquierda. Pues no tiene mucho sentido de que nosotros estemos haciendo cosas muy bien hechas por un lado y por el otro lado estemos nosotros destruyendo lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que la Biblia dice que la mano, que no dejes que la mano derecha se entere de lo que la mano izquierda está haciendo. Eso significa que nosotros, obviamente, que no debemos dejar que esa ignorancia, esas partes negativas en nosotros dañen, o sea, lo bueno que hemos hecho. Entonces, lo bueno que hemos hecho tiene mucho trabajo, no es fácil verdaderamente, ¿no? Es más difícil hacer algo bien hecho que hacerlo mal hecho. Es muy fácil negarnos sentir amor y es muy difícil llegar a sentir amor. Es muy fácil odiar a alguien porque se nos atravesó en la calle, porque alguien no nos miró feo. Vemos como diariamente miles de personas mueren en el planeta porque por eso, simplemente los miraron feo, les hablaron feo, etcétera. Entonces, todo eso es muy fácil, ¿no? Y si nosotros, por el hecho de que no salgamos a la calle tanto, no significa que eso no seamos nosotros. O sea, hay personas que desafortunadamente tienen que andar en la calle más tiempo, tienen que hacer más cosas. Digamos que es muy fácil nosotros caer en lo que es negativo y es muy difícil llegar a sentir amor. Y en realidad es prácticamente imposible si nosotros no creamos las condiciones correctas, ¿no? O sea, para nosotros llegar a sentir amor hacia otro ser humano. ¿Ya? Lo más seguro es que nunca logremos sentir amor, porque el amor no se puede forzar. El amor es una experiencia que vamos nosotros generando, vamos creando, se va cultivando. Y hay muchos elementos, ¿no? Hay muchas cosas. O sea, el amor contiene sacrificio. Ahora, ¿por qué luchamos en contra del sacrificio de sentir amor hacia los demás? Podemos nosotros salir a la calle y básicamente ser tan fríos como una nevera cuando vamos caminando por cualquier lugar. O sea, simplemente ignoramos, ¿no? O sea, si tuviéramos nosotros un poco de amor, o sea, en nosotros, nos detendríamos simplemente a contemplar, quizás en ocasiones, cómo podríamos nosotros ser de beneficio para esas personas que nos rodean. Pararíamos en medio de una plaza o pararíamos en el medio de un centro comercial a preguntarnos, ¿cómo puedo yo ser de beneficio a estas personas que están sufriendo porque quieren más, porque no tienen lo que quieren, porque no tienen suficiente dinero, porque están sufriendo porque la pareja se fue, porque los padres no, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo nosotros, si en nosotros hubiera un poco de amor, ¿no? Estaríamos interesados, en algún momento tendríamos que parar nuestra vida, ese caminar, no sea, descontrolado que nos lleva a todas partes,
y simplemente preguntarnos, ¿cómo puedo yo ser de beneficio para alguien? Tendríamos que buscar alguna solución. Y más trascendental podría ser, o sea, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo puedo yo ser de beneficio para alguien? No solamente dar que algún tipo de esperanza, sino darles la enseñanza, mostrarles el camino, que es fácil. El camino simplemente es de estar conscientes, ¿no? O sea, de generar una conciencia donde nosotros mismos comenzamos a reconocer los valores, los defectos, cuando comenzamos a ver las virtudes y las perversiones, y cuando nos comenzamos a dar cuenta, básicamente, que todas estas cosas son posibles cambiarlas. Entonces, ¿no? O sea, ¿cómo logramos nosotros luchar en contra de sí mismos? ¿Cómo logramos amarnos? O sea, tenemos que comenzar a aceptar la condición en que nos encontramos. Comenzamos, pues, por lo que somos. O sea, miramos nuestros logros, miramos nuestros defectos, miramos nuestras alegrías, miramos nuestras tristezas, miramos todo. Y asumimos la responsabilidad de todo, ¿no? O sea, asumimos la responsabilidad de todo lo que somos nosotros. Si todavía nos levantamos en la mañana y no queremos no queremos experimentar el mundo, si todavía no queremos, o sea, estamos culpando a alguien por la manera en que nos sentimos, etcétera, etcétera, entonces tenemos que mirar que tenemos que hacer un poco mejor trabajo en nosotros mismos. En fin, entonces vamos nosotros, ¿no? O sea, buscando esa transformación. Entonces hablamos siempre de que tenemos que llegar nosotros a recobrar ese sentir que tuvimos en un momento determinado, donde nuestra inocencia todavía estaba viva y esa inocencia nos movía, nos guiaba. Esa inocencia era la que nos daba a nosotros ese sentido de novedad, ese sentido de que no necesitábamos desquitarnos con nadie por nuestra suerte que hemos tenido o por la suerte que hemos tenido. O sea, si sufrimos individualmente y fuéramos responsables por nuestra propia experiencia, pues sería muy bien. Pero generalmente lo que hemos hecho es que siempre culpamos a alguien por nuestra condición como seres humanos y entonces buscamos la manera de desquitarnos con otros seres humanos por el sufrimiento que cada uno de nosotros experimenta. Entonces abusamos de los demás, tomamos ventaja de los demás, hacemos esto y vamos así por la vida. Entonces, claro, hoy en día pues es totalmente imposible confiar en otra persona. ¿Quién puede confiar en quién? Porque ya, o sea, el hábito de tomar ventaja del desquite es tan normal que ya obviamente que cada día se hace más difícil, ¿no? O sea, entrar en una buena relación humana en ese sentido. Pero eso nos hace más inconscientes y nos hace aún más inconscientes decir eso es normal. ¿Cómo podemos mirar y aceptar que eso es normal? Entonces, simplemente para recordar otra cosa, hay 3 tipos de personas en el planeta, o sea, posibles, ¿no? Estábamos los que somos normales, que de normales no tenemos nada, justificamos todo lo que somos, justificamos todos nuestros defectos, todas nuestras iras las justificamos, todo lo que hacemos que está dentro de lo normal, está todo lo que hacemos. Es normal que asesinen, es normal que hagan que sucedan todas esas cosas. Es lo que nosotros nos consideramos normales. Ahora, están los abnormales. O sea, los abnormales son los que los que funcionan por debajo de lo normal. Podemos ser personas que ya son adictos, que ya tienen problemas psicológicos, que actúan sin ningún tipo de, digamos, de cuidado, etcétera, etcétera. Son personas abnormales, que están por debajo de la normalidad, ¿no? Y están los anormales. O sea, recordemos que nosotros, en general, la sociedad en general, nos movemos entre lo normal y lo abnormal, que es muy triste. Ahora, tenemos que llegar a ser anormales, que no somos parte de la norma. Pero para ser anormales, o sea, la única manera de salirnos o sea, de esa norma, tenemos que actuar de una manera diferente. Tenemos que pensar de una manera diferente, tenemos que vivir de una manera diferente. Eso nos hace anormal.
Entonces tenemos que tener muy claro, nosotros a veces decimos que queremos ser anormales creyendo que somos diferentes a los demás, pero nosotros no somos anormales. Nosotros todo lo que hemos hecho es para ser normales, o cuando nos hemos ya dado el lujo de que no nos importa nada, entonces bajamos a lo ser abnormales, que significa que ya carecemos de los principios más básicos de la inteligencia. ¿Qué es lo que ha sucedido en la sociedad actual? Hoy en día, si nos hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿qué nivel de inteligencia utilizamos hoy nosotros, por ejemplo? ¿Cuál ha sido más nivel de inteligencia? ¿Qué estuvimos tratando de resolver con nuestra inteligencia? O sea, no sé, estamos queriendo encontrar cómo la ley de la relatividad se aplica a nuestra vida hoy. Estamos tratando de, o sea, de entender a través de la física o las matemáticas qué estamos haciendo con o sea, con nuestra experiencia como seres humanos. Estamos nosotros tratando de profundizar en las leyes de las relaciones humanas, a ver cómo nosotros podemos verdaderamente entender el funcionamiento de nuestra psicología. Lo más seguro es que no. Entonces, ¿no? O sea, eso sería inteligente. Ahora, si nosotros entonces simplemente pues nos levantamos quejándonos, a ver qué comemos, a ver cómo descansamos más, a ver cómo, o sea, peleamos con alguien, a ver a quién, etcétera, y entonces más descanso y más llenarnos más, comer más, y entonces eso ya sería lo normal, es lo normal. Ahora, si nosotros, obviamente que ya entonces no solamente nos levantamos y pasamos por las cosas normales, sino que entonces ya buscamos pelea, ya buscamos a alguien, entonces ya entonces hacemos otras cosas, entonces entramos en el mundo de lo abnormal. Entonces, para nosotros lograr conocer lo que es la verdadera inteligencia, conocer lo que es verdaderamente ser anormal, tenemos que comenzar a vivir inteligentemente. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que buscar soluciones inteligentes en nuestra vida y tener experiencias inteligentes, ¿no? Y para eso nos vamos a dar cuenta de que no tenemos un gran grupo de personas a nuestro alrededor diciendo, dale, dale, tú puedes, tú puedes. No, no hay nadie interesado en ser inteligente hoy en día o de encontrar, o sea, las formas del amor. Entonces vemos que nos vamos a encontrar ante una gran soledad. Y si somos dependientes y somos nosotros inseguros y estamos llenos de miedos y estamos llenos de frustraciones y estamos llenos de resentimientos, lo más seguro es que digamos, ¿para qué? O sea, ¿para qué uno se va a meter a, no sé, a hacer esas cosas cuando los demás están pasando bueno, los demás están comiendo bueno, los demás están teniendo todo lo que quieren y uno ser mejor ser humano, pues qué bobada, ¿cierto? Que pues, lo más seguro es que pues, nos desistamos de esa tarea en un momento determinado. Entonces, tenemos que buscar verdaderamente, ¿no? O sea, si hay una satisfacción, por ejemplo, ¿no? O sea, en llenarnos nuestro estómago de todo lo que comemos, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser. Entonces, si hay una satisfacción en eso, pues también hay una satisfacción en buscar, en la experiencia de nosotros vivir inteligentemente. Buscar básicamente un significado más profundo de lo que es la vida, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. De todas las palabras que nosotros hemos pronunciado el día de hoy, por ejemplo, ¿cuántas palabras están encaminadas a generar verdaderamente felicidad? ¿Cuántas palabras hemos dicho, hemos pronunciado palabras que verdaderamente dan ánimo, que verdaderamente inspiren, que verdaderamente sanen? ¿Cuántas de esas palabras nosotros hemos pronunciado o pronunciamos en nuestro diario vivir? Lo más seguro es que ninguna, ¿no? ¿Cuántas quejas hemos tenido? ¿Cuántas frustraciones hemos tenido hoy? ¿Cuántos resentimientos hemos tenido hoy? ¿Cuántas frustraciones hemos tenido hoy? ¿Cuántas iras hemos tenido hoy? Lo más seguro es que podamos hacer una lista muy clara, ¿no? O sea, de todas las cosas que básicamente nos llevan a nosotros, ¿no? O sea, a vivir sin inteligencia, o sea, o sin amor en nuestra experiencia. En fin, entonces, si nosotros pudiéramos
básicamente comprender el valor que tiene el amor verdaderamente. O sea, estaríamos viviendo una vida muy diferente, totalmente diferente. ¿Ya? Y ese amor básicamente entonces es la fuerza que nos puede permitir encontrar y conocer lo que es la verdadera felicidad. ¿Ya? Más allá de lo que nosotros consideramos es felicidad. Entonces, el amor es la única fuerza que nos puede guiar a través de nuestro diario vivir, de cómo nosotros cultivar más, o sea, esa felicidad, el bienestar. Hablamos de uno de los, uh, de las virtudes o de las experiencias más difíciles de encontrar hoy en día, que es la paz. No tenemos paz. No nos podemos sentar en paz un momento, por muchas razones. Vivimos sin paz. Entonces, ¿qué valor tiene la paz, por ejemplo? Entonces, si vamos a un cementerio, en el cementerio aparentemente hubiera paz, pero ahí no hay paz, ¿no? O sea, hay muerte, hay desolación. A veces nosotros podemos estar en silencio o podemos nosotros estar aislados de los demás y creer que eso es paz, pero no, no es paz, ¿no? O sea, es estar aislados y estar desolados. A la misma vez, ¿no? O sea, si nosotros lográramos tener una experiencia de lo que es la paz, nos interesaríamos por generar más paz. Si nosotros tuviéramos la fortuna de sentir amor en un momento determinado, lo más inteligente sería que nosotros buscáramos generar más amor, ¿no? Si nosotros lográramos encontrar, o sea, sentirnos inspirados en la vida, lo más inteligente sería buscar cultivar esa experiencia de sentirnos inspirados en la vida. Entonces, eventualmente todo esto se conoce como bodhicitta, ¿no? El bodhicitta es esa fuerza, ¿no? O sea, es como una joya en nosotros. Se conoce como una joya que concede todos los deseos, pero esa joya no va a crecer en nosotros, no, nosotros tenemos que irla construyendo, ¿no? O sea, es como un acto de magia dentro de nosotros. Comienza solamente con un pensamiento, o sea, comienza simplemente con una palabra, comienza simplemente con una acción. Y entonces en esa acción se va cristalizando un diamante. Entonces el diamante se va cristalizando. Esa es una de las obras que tenemos que hacer dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos que cristalizar nuestras virtudes. O sea, y la virtud de la compasión contiene todas las virtudes ahí juntas. Entonces, la compasión se alimenta con más disciplina, con más atención, con más dedicación, con más atención, etcétera, etcétera. Vemos que si nosotros queremos lograr cristalizar lo que es la compasión en nosotros, tenemos que alimentar esa compasión de momento en momento, de instante en instante. Entonces ya se convierte en un trabajo muy diferente, o sea, y se convierte, nuestra vida adquiere un valor muy diferente en ese instante. Porque entonces ya todo lo que hacemos está encaminado a un propósito verdadero. Ahora, lo hermoso de la compasión, o sea, de esa compasión, que es lo que el Cristo representa básicamente, es de que nunca es solamente para nosotros. O sea, no estamos buscando en ser felices solamente. No estamos buscando tener bienestar solamente. Es imposible porque la misma joya en su naturaleza, la joya de la compasión, contiene la capacidad de generar esa misma experiencia en todo lo que le rodea. Por eso los grandes maestros, ¿no? O sea, los verdaderos grandes maestros son joyas que son una bendición para la creación. Por eso la maestría, el camino que nosotros queremos algún día recorrer, está relacionado con la maestría. O sea, llegar nosotros a generar esa joya en nosotros para que podamos ser nosotros de beneficio para nosotros y beneficio para los demás. Entonces tenemos que aceptar, o sea, que carecemos de muchas cosas. Y si nosotros, bueno, si hay todavía algún tipo de inteligencia en nosotros, si hay algún tipo de interés, algún tipo de sensibilidad, algún tipo de, o sea, de valor en nosotros, lo más seguro es que queramos hacerlo. Si no nos sentimos inspirados, ¿no? O sea, en ser mejores seres humanos, ¿no? En sacarle mejor provecho a la vida de la manera correcta,
en beneficiar a las personas que amamos de la manera correcta, ¿no? En crear condiciones amorosas, pacíficas, o sea, etcétera. Entonces, pues, si no estamos interesados en eso, pues carecemos, ¿no? O sea, de algo muy importante. Ya carecemos de amor. ¿Ya? Y sin amor, obviamente que pues no vamos a poder. Y ese amor comienza con nosotros. O sea, comenzamos valorando nuestra experiencia como hombres, como mujeres. Y tenemos que verdaderamente sentarnos a meditar profundamente de esta experiencia de ser hombres y mujeres. Ya se perdió. Ya en el planeta no hay hombres ni mujeres. Sabemos que estamos en una, ya no es una crisis, estamos en las últimas de cualquier tipo de experiencia humana. Ya en realidad el valor de un hombre y el valor de una mujer ya están desapareciendo. Y nos da miedo decirlo. O sea, ya inclusive la presión para que nosotros nos olvidemos de los valores más básicos, naturales que hay en la creación, ya entonces en este planeta ya estamos llegando a un punto de que está incorrecto hablar solamente de hombre o de mujer. Hasta ese punto hemos llegado. Y la presión es muy grande. Ahora, si nosotros nos da miedo hablar de estas cosas, ¿no? Y si nos da miedo es porque tenemos algún interés en ser parte de esa abnormalidad. Tenemos algún interés de disfrutar lo que los demás están disfrutando. Entonces, porque si queremos ser parte de la masa, si queremos parte de esas llamadas bendiciones, obviamente que vamos a tener que o sea, sacrificar nuestros valores. Sacrificar, o sea, lo más preciado en nosotros. Si todavía tenemos interés de llegar a tener poder, de tener propiedades, de tener un buen crédito, de tener todas esas cosas, tenemos que sacrificarlo. Tenemos que sacrificarlos porque eso no viene gratis. Eso viene producto de que tenemos que seguir las reglas, o sea, que otros nos imponen, ¿no? Y entonces somos parte, o sea, como buenos soldaditos que vamos siendo parte, no sea, de algo que simplemente porque queremos llegar a tener esa condición, esta situación. Entonces, tenemos que meditar profundamente. Entonces, como hombres y como mujeres. Entonces, un hombre, obviamente que hombre como hombre tiene muchas, pues, o sea, tenemos que entender qué es verdaderamente ser un hombre y la mujer tiene que meditar verdaderamente qué es ser mujer. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuál es la dinámica? Verdaderamente, más allá de la creencia cultural, más allá de la creencia, no sea, lo que sea que uno tiene, ¿no? Más allá. Hay una inteligencia innata en nosotros. Tenemos que entender lo que nuestro cuerpo representa, lo que nuestro cuerpo significa. Podemos estar en este cuerpo toda nuestra vida y nunca entender el funcionamiento de nuestro propio cuerpo. Diariamente, o sea, esta es una experiencia que no tiene, en realidad ni siquiera nos podemos imaginar la trascendencia que tiene este cuerpo físico. Y sin embargo podemos ver en qué lo convertimos. O sea, es terrible. O sea, ya hoy en día, pues, no, o sea, cada día es más difícil, más difícil, más difícil, porque lo abnormal se ha convertido en la norma. Entonces ya nosotros aceptamos todo tipo de cosas y las consideramos normales. O sea, si por ejemplo viniera un ser humano, o sea, que de pronto el viaje en el tiempo fuera posible, y alguien que hubiera vivido en los 1800 llegara a ver esta sociedad, no comprendería nada de lo que nosotros estamos viviendo. Creemos, o nosotros pues pudiéramos llamarlo que estamos civilizados. Esto es civilización, esto es progreso. No, esto no es progreso, esto no es civilización. Todo lo contrario, estamos en el camino de la destrucción, la autodestrucción. Entonces vemos que, o sea, a grandes retos, pues tenemos que buscar grandes soluciones. A grandes necesidades tenemos que buscar grandes soluciones. O sea, ¿cuál es nuestra necesidad más grande en este instante? Tenemos que preguntarnos, o sea, con relación a nuestra vida. ¿Cuál es nuestra necesidad más grande? ¿Cuál es nuestro anhelo más grande en sí mismo? ¿Ya? Ahora, de acuerdo al nivel que nos encontremos, de acuerdo a la capacidad que tengamos, pues eso es lo que vamos a ver. Entonces,
Si vemos algún vislumbre, ¿no? Digamos, en cuestión de ser mejores seres humanos, de querer mejorar en ciertas áreas, en querer crecer ya psicológicamente, mentalmente, o sea, espiritualmente. Si llegamos a tener esa buena fortuna, entonces debemos de aprovechar la oportunidad. Ahora, si no sentimos que haya nada que hacer, si sentimos que pues así está bien, o sea, simplemente, pues entonces nos quedamos ahí, no hay problema, también tenemos la libertad. Estamos buscando que en nosotros se despierte, ¿no? O sea, algo más elevado, ¿no? Entonces, miramos entonces la trascendencia, ¿no? O sea, cuando cogemos un saco de manzanas, una bolsa de manzanas, y ponemos una manzana dañada, o sea, a los 2 o 3 días, las otras manzanas se comienzan a dañar. Entonces vemos lo fácil que es la destrucción. Pero si cogemos un saco o una bolsa de manzanas dañadas y ponemos una manzana buena, la manzana buena no va a cambiar lo que está dañado. Vemos que si nosotros tomamos la decisión de mejorar en nosotros mismos, no vamos a poder cambiar nada a nuestro alrededor. Automáticamente vamos a tener que tener un camino totalmente diferente a los demás. Y ese va a ser un gran obstáculo, porque no entendemos, o sea, lo dañado no se arregla. Ahora, si una manzana dañada desea cambiar en sí misma, pues eso es lo que nosotros somos. Nosotros mismos, el ser humano es el único ser viviente que puede transformarse a sí mismo. Pero solamente si uno toma la decisión de transformarse en sí mismo. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de ser mejores personas, no podemos esperar que los demás también quieran ser mejores personas. No funciona de esa manera. Entonces, aparece un gran obstáculo porque ya ahí ya nos vamos a encontrar que en donde hay otro ser humano que tenga el mismo interés. Entonces, ya nos toca buscar, entonces ahí comienza ya la búsqueda, ¿no? Entonces aparece la necesidad de la sanga. Entonces la sanga es en ciertas maneras, ¿no? O sea, como buscar personas afines en la misma búsqueda. Pero eso no significa que las otras personas estén buscando lo mismo que estamos buscando. Es también otra realidad. Entonces se hace muy difícil porque hay personas que están buscando, pero no están buscando lo mismo que estamos buscando, ¿no? No están necesariamente buscando mejorar en sí mismos, ¿no? Entonces, la manzana buena no puede cambiar el saco de manzanas que está dañado. Ahora, lo que la manzana puede hacer es, digamos, mostrar el camino a través de la enseñanza para que las manzanas que están dañadas tomen la decisión de hacerlo o no hacerlo. Esa es una realidad cruda, difícil para nosotros comprender, porque no entendemos la libertad de escoger. Estamos acostumbrados a que nos obliguen y estamos acostumbrados a obligar. Si no obligamos violentamente, obligamos manipulando a los demás. Los hacemos sentir culpables, los hacemos sentir menos, los hacemos sentir lo otro, para que hagan lo que queremos. Y si no nos obligan violentamente, entonces pues, nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir menos, etcétera. Entonces vemos cómo, o sea, no hemos entendido lo que es, o sea, la libertad de escoger. En fin, entonces, hablamos de amor, ¿no? O sea, pero ¿de qué amor estamos hablando? Entonces comenzamos por el amor de reconocer nuestra naturaleza, o sea, quiénes somos, ¿no? O sea, de dónde venimos, o sea, reconocer por qué hemos tenido las experiencias que hemos tenido. Y de poder verdaderamente nosotros tomar la decisión de no ser una copia de nada ni de nadie. De no, dejar de ser copias, o sea, porque somos como fulano, somos que porque esto, somos por lo otro, o sea, siempre estamos en algún tipo de copia. Si no somos de una persona cercana, somos de una persona lejana. Siempre hemos querido imitar a alguien. O sea, ¿por qué? Porque tenemos ciertos intereses, tenemos ciertos sueños, tenemos ciertas metas. Pero ¿por qué tenemos que imitar a alguien? La vida nos da a nosotros una oportunidad de ser totalmente auténticos. Pero si nosotros no nos apreciamos, si nosotros no miramos nuestro potencial, ¿no? Directamente,
no lograremos ver la autenticidad que hay en nosotros. Entonces seremos víctimas, ¿no? O sea, de todo lo que nos venden. O sea, nos venden productos, nos venden la Coca-Cola, nos venden los productos en los que, pero nos venden las ideas también. Nos venden. La política nos vende sus ideas, ¿no? Y las personas nos venden sus ideas y aceptamos las ideas de los demás sin verdaderamente nosotros cuestionar si lo que estamos aceptando en nuestra vida tiene fundamento, ¿no? Simplemente porque nos gusta o no nos gusta. Todavía tomamos nuestras decisiones diariamente basado en dos cosas. ¿Me gusta o no me gusta? Y si a uno le gusta, se perdió por ahí y después se dio cuenta que no era lo que le convenía. Y si no le gustó, lo negó, lo rechazó y no se dio cuenta que era lo que le convenía. Todavía estamos viviendo tan básicamente, ¿no? Que, o sea, todas nuestras decisiones están movidas por el gusto. Entonces, si no nos gusta, puede ser lo más beneficioso para nosotros, lo más sano, lo mejor para nosotros, lo que puede representar, y nada, no le damos paso. Pero si nos gusta, de ahí, de lo que sea, desde la A hasta la Z, puede ser lo más terrible para nosotros, pero como nos gusta, pues eso es lo que hacemos. Entonces todavía estamos funcionando eso. Entonces necesitamos dejar de funcionar a través de lo que nos gusta y necesitamos comenzar a funcionar a través de lo que verdaderamente nos permite cultivar el amor. Nos permite crear más amor en la vida. Entonces, un día, si nosotros generar más amor, ¿no? El amor no está limitado a una sola cosa o dos cosas, ¿no? Necesitamos expandir. Entonces, así como cuando respiramos, los pulmones se expanden. Y entre más se expanden los pulmones, más vida tendremos. O sea, esa es una abundancia que vale la pena tener. Otra abundancia que es la expresión del amor. Entre más abundante sea el amor, entre más amplio sea el amor, entre más práctico sea el amor, entre más real sea el amor, entonces, o sea, ya para terminar, hemos estudiado mucho lo que es la ley del karma, ¿no? Y la ley, en el mundo de los Andes, ¿no? O sea, en la tradición inca, se habla de energía. O sea, obviamente que los incas no tenían computadoras, ni tenían, o sea, el Google, ni los teléfonos. Entonces, naturalmente, se habla de energía. Es lo mismo que sucede en la India, en todas partes, en la China, hace 1000 años, 2000 años, 3000 años. Y se describe la energía de dos clases. Está la energía fina y la energía pesada. Ahora, es lo mismo que el karma, pero eso es como los incas pues lo describían. Entonces, si uno tiene energía fina, energía limpia, entonces uno se siente bien, está saludable, hay armonía, hay felicidad, hay paz. Entonces, la energía limpia es la que nos permite experimentar esas bendiciones. La energía pesada es la que nos llena de ira, la que nos llena de frustración, la que nos llena de problemas, la que nos llena de sufrimiento. Entonces, en cada instante de nuestra vida tenemos la oportunidad de mover energía fina o energía pesada. Entonces, en cada instante de nuestra vida podemos generar buenas acciones virtuosas, donde la virtud, el amor, la compasión son parte de la acción, energía fina. O podemos mover la energía pesada a través de las quejas y de la cosa y de pedir más dinero y buscar que no sea, etcétera. Bueno, o sea, la energía pesada, ¿no? Etcétera. Hasta nos podemos volver usureros, ¿no? O sea, podemos nosotros comenzar verdaderamente a pensar muchas cosas ya con relación a... Entonces, la energía pesada, entonces, en cada momento, energía fina o energía pesada. Ahora, ¿por qué queremos ser conscientes de la energía? Entonces, porque todo lo que va, todo lo que sale, regresa. Todo lo que damos, vuelve. Entonces, diariamente, uno se debe de despertar, abrir los ojitos, o sea, si todos
amorosos, como somos todos, y decir, ¿qué estoy recibiendo hoy? ¿Qué tipo de energía estoy recibiendo en mi vida? ¿Energía fina o energía pesada? Entonces, si es energía fina, entonces vamos a estar relajados, sin preocupación, no tenemos memoria de nadie que nos odia, etcétera, 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 ¿cierto? Energía fina. Animados, inspirados, o sea, qué vida, o sea, esto, hagámosle más de esto porque está muy bueno. Si es energía pesada, que es huchas, ¿no? O sea, entonces, si es una energía pesada, entonces uno, uy, ¿no? Se abrió los ojos y ya había el primer problema, y el segundo problema, y el tercer problema, y se sintió mal. Entonces vemos la necesidad de nosotros comprender el movimiento de nuestra energía. Entonces, por ejemplo, entonces, cuando nosotros practicamos, tenemos una práctica espiritual, nos hace crear energía fina. Nosotros, pero la energía fina nosotros la movemos. Uno puede ir, por ejemplo, a escuchar a un gran meditador como Chivananda. Inmediatamente pues se siente la energía, ¿cierto? La energía. Energía fina, total. Pero eso de nada nos sirve, pues uno tiene que mover su propia energía, porque cada quien va a experimentar su propia energía. Shivanand puede ser maravilloso, pero ya, y eso es él. Y así cualquiera, así vaya uno a donde quiera y alguien hablando, ¿no? Sí, eso es él, esos son ellos. Y uno, entonces, claro, entonces no nos damos cuenta de que nosotros somos los que tenemos que mover la energía. No podemos dejar que nadie la mueva por nosotros, ¿no? Como cuando, bueno, o sea, entonces vemos que diariamente tenemos que nosotros, es un principio tan simple, pero ¿por qué es tan difícil nosotros recordar que necesitamos mover energía buena? O si movemos un poquito de energía buena, es como tan limitado, es como que, no, es que no, no mucho, porque es que tanto de bueno eso Entonces, hay una cosa muy triste para nosotros, que todavía nosotros no nos hemos dado cuenta. Cada vez que nos llega algo en la vida, a la mayoría de nosotros, obviamente que hay personas que, o sea, naturalmente hacen cosas muy bien hechas, les va muy bien en la vida, mucha abundancia, pero no es muy común, no es normal, ¿no? En fin, la mayoría de nosotros siempre en algún momento encuentra una buena situación. Algo bueno le sucede en la vida. O encuentra un buen trabajo, o se mudó a una nueva casa, una situación, no sé, no sé, todos nosotros siempre, la buena energía que nosotros hemos movido regresa, ¿cierto? Todos podemos decir, sí, llegó un momento en la vida, uy, es que yo me sentía que, claro, que ya llegué, que ahora sí, me compré el carro y no sé, me sentía que ya, de hecho, podía pasar, etcétera. Bueno, todas esas cosas que nos pasan, la energía buena se regresa. Pero ¿qué es lo triste de eso? Que al mes, a las 2 semanas, la energía buena ya se acabó. No dura esa energía buena regresando. Eso demuestra que nosotros nunca hemos dado lo suficiente para recibir lo suficiente. Apenas como para que nos llegue una por ahí, de vez en cuando, una buena suerte. O que nos lleve, pues, o que alguien nos trate bien de vez en cuando. ¿Cuántas personas nos tratan bien a nosotros? Sí, nosotros tratamos, entre comillas, bien a las personas, pero no es suficiente, porque cuando alguien nos trata apenas lo suficiente. Lo más triste es ver cómo nosotros, teniendo la posibilidad y teniendo la capacidad de mover gran cantidad de energía amorosa, porque pues, todos tenemos esa capacidad, pero no lo hacemos. Es como si uno mismo se previene, no sé, y no nos damos cuenta pero cuando nos llega la energía amorosa por alguna razón, porque la vida tiene que darnos lo poquito que nosotros hemos enviado hacia afuera, en ese momento somos felices, nos va bien, tenemos situaciones muy bonitas, tenemos libertades. El amor nos da libertad, el amor nos trae la salud, el amor nos trae relaciones armoniosas, el amor nos saca de los problemas. A veces estamos metidos
en relaciones con personas que no queremos estar, porque pues la energía pesada que hemos acumulado nos lleva a nosotros a estar en situaciones que no queremos estar. Pero si logramos nosotros generar energía amorosa, entonces esa energía amorosa nos va a permitir salirnos de esos ambientes, salirnos de esas necesidades, salirnos de Maestro, esos... perdón. ¿Sí? Es que no lo estamos escuchando. Ahí un momentico ya se nos está perdiendo. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces vemos que entonces es algo que tenemos que mirar profundamente porque la mayoría de nosotros recibimos algo muy bueno en la vida, pero no se queda. ¿Por qué? Porque en la capacidad que hemos dado algo bueno en algún momento determinado, obviamente que, no sé, si nosotros pues ya, pero todos damos algo bueno siempre, pero cuando regresa es incompleto porque lo que hemos dado es incompleto. A veces, por ejemplo, y es muy importante porque nuestro corazón a veces nos obliga a hacer cosas. Entonces, uno a veces toma la decisión y es correcto. O sea, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a ayudar a fulano de tal. No me importa si me paga bien, si no me paga bien. Eso es muy bueno, por ejemplo, hay momentos donde el corazón lo lleva a uno a hacer cosas buenas por los demás y deja que los demás tomen ventaja de uno. A veces uno, sí, voy a dejar que esta persona tome ventaja de mí, pero es consciente, no toma la decisión. Después uno se siente mal, pero bueno, pero uno dio, ¿no? O sea, uno tiene que aprender. Esos son momentos muy raros en la vida, pero uno siempre tiene que tomar la decisión de enviar energía sami, energía fina, energía amorosa hacia afuera lo más que pueda, inclusive si las personas toman ventaja de nosotros. Sí, al principio nos vamos a sentir que bueno, o sea, tanto que he dado, no importa, pero si uno da y da y da, da con amor, cuando llegue, regresa en la misma calidad. Y no solamente va a llegar un poquito, sino que va a llegar mucho. Entonces, eso es karma, ¿no? Eso es la vida. Entonces, ese es uno de los elementos que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a crear nuestra propia realidad. Pero es bueno crear la realidad con amor, ¿no? O sea, necesitamos aprender a crear la realidad con amor, porque cuando la creamos, podemos crear la misma realidad solamente por interés. Entonces podemos ser muy buenas personas, porque sabemos que siendo buenas personas vamos a creer lo que tenemos. Y sucede, también lo hacemos. Oh, yo le hago un favor a fulano porque más adelante me lo hace a mí. Pero ya es una energía más pesadita. Entonces ya en ese momento pues sabemos que estamos actuando con energía más pesada. Lo mejor es cuando nosotros, la energía fina sale con amor y la dejamos que salga. No la vamos a sostener, no la vamos a tener, simplemente la damos, o sea, se envía, porque no estamos perdiendo nada, simplemente estamos dando. O sea, la naturaleza del universo es todo lo que parte de un punto, regresa a su punto. Entonces, todo lo que yo doy, regresa. Entonces, cada uno de nosotros matemáticamente recibe matemáticamente lo que da. Entonces, espiritualmente hablando, entonces, con las relaciones con las personas, tenemos que ser amplios. Uy, Dios mío, esa amplitud en todo, emocional, espiritual, material, mental. O sea, no estamos hablando de una sola área, en todas las áreas de la vida hay que ser amplios. Abrir el corazón para que el corazón nos muestre y ser valientes. Que, no sea, siempre hay unos elementos egoístas dentro de nosotros. No, es que a mí me pagan mal, es que tal, que... Bueno, si escuchamos esas voces, nunca llegamos a hacer nada, ¿no? O sea, para esto, el bodhicitta, el amor y la compasión no son limitados, son amplios. Entonces tenemos que aprender a ser amplios. Entonces estamos aquí para aprender esa arte. Entonces en esa amplitud, o sea, vamos nosotros adquiriendo un niño es inocente y es amplio en su amor. O sea, un niño que no haya perdido su inocencia, todavía su abrazo es totalmente amplio, ¿no? O sea, y es reconfortante, es saludable, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no ha perdido su inocencia. O sea, los niños y los niños. Sí, pero ¿qué pasa? En un momento determinado eso se pierde, porque aprendemos entonces a generar energía pesada, entonces, bueno, ya funcionamos de otra manera. Entonces tenemos que aprender totalmente amplios.
para que matemáticamente entonces nosotros recibamos eso que estamos dando. Entonces, esa es nuestra vida, es un dar y un recibir. Entonces, espiritualmente podemos hablar que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una práctica espiritual, y hacemos, por ejemplo, en el mundo de los Andes, tradicionalmente se hacen ofrendas. Se hacen ofrendas a la Pachamama, se hacen ofrendas no se hacen ofrendas de todo tipo, porque inclusive la naturaleza recibe, la naturaleza está viva, las montañas están vivas, los ríos están vivos, hay, o sea, esa energía que está fluyendo. Inclusive hasta la madre naturaleza misma recibe y nos da. Nosotros no tenemos en relación con la Pachamama, o sea, nosotros no tenemos en relación con la tierra porque no le damos nada a la tierra. Lo único que le damos es basura. No consideramos que tenemos que tener una relación con la madre tierra que está viva. Es un ser viviente. Entonces, ¿no? O sea, es nuestra madre porque nos dio este cuerpo, etcétera. Entonces tenemos que tener una relación. Entonces, tradicionalmente se hacen ofrendas. Dentro de la tradición budista vemos que se hacen ofrendas. Se ponen frutas, se ponen flores. Pero entonces, ¿a quién estamos haciendo esas ofrendas? A los budas, ¿no? A las fuerzas superiores de la naturaleza. Entonces, eso demuestra generosidad. Entonces, si los budas reciben, y ellos sí que tienen la capacidad de darnos a nosotros muchas cosas, entonces si reciben las ofrendas y nosotros las damos con sami o con amor o con compasión, entonces ellos van a buscar la manera de que regrese a nosotros dentro de lo que es más beneficioso para nosotros. No solamente nos van a pagar lo que nosotros hemos dado, sino que regresa para nosotros. Entonces, uno de los secretos básicamente es que entre más ofrendas, uno toda la vida tiene que hacer ofrendas, o sea hay que ofrecer. O sea, ahora, si hablamos nosotros esotéricamente, ¿qué uno puede ofrecer verdaderamente? O sea, esotéricamente, ya en el mundo interior, uno ofrece sus malos hábitos, ofrece sus defectos, uno sacrifica sus propios defectos y los ofrece. Dice, este mal hábito, este vicio, esta perversión, esta cosa que tengo yo, lo voy a sacrificar y se lo voy a ofrecer a la vida. Esa es la mejor ofrenda que podemos hacerle a la vida. Sacar nuestra negatividad, transformarla, sacrificarla y entonces hacer que en nosotros crezca una mejor realidad dentro de nosotros. Entonces vemos que, claro, hemos perdido eso. Hemos perdido ese sentido de dar. O sea, entonces, los incas nos hablan, entonces, en el mundo del superior, en el mundo de los ángeles, en el mundo de los seres superiores, se da simplemente, se da porque lo que damos está siempre encaminado a que los demás sean felices y automáticamente se recibe. Entonces en el cielo no hay un ángel diciendo, páguenme lo que les di. ¿Qué estamos haciendo? Yo no recibí la cuota de hoy, no recibí la comida de ayer. Los ángeles no piensan en eso. En el mundo superior. No tienen que pensar en llenar sus necesidades porque matemáticamente llenan. En el infierno, entonces los seres infernales están disgustados porque no recibieron, están disgustados porque no tienen, están disgustados porque no recibieron más, estamos disgustados porque no estamos recibiendo más de lo que queremos. Entonces, y en los negocios, en el infierno, en el cielo, por ejemplo, si un ángel hiciera un negocio con otro ángel, al contrario, un ángel le diría, no, llévate toda la ganancia, está bien por mí, me quedo con nada. Eso sería en el cielo. En el infierno, toda la ganancia viene para mí y nada para ti, y no me interesa tu bienestar. Entonces, ese es el nivel de la calidad de energía que debemos de mover. Siempre necesitamos ver qué tan interesados nosotros estamos en el beneficio de los demás, en la felicidad de los demás. Pero no puede ser algo esporádico. Por eso, cuando llegan las bendiciones, llegan muy pocas o no llegan. Apenas medio tocan la puerta y se van. Porque cuando hemos dado, no hemos dado verdaderamente con profundidad. Entonces, vemos que ese aspecto simple, ¿no? O sea, de manejar nuestra propia energía. Entonces, todos sufrimos de eso. Al principio, lo más seguro es de que nos quejemos porque no recibimos lo que queremos. Y somos tan afortunados porque a la misma vez tenemos buen karma. Porque en otras vidas
hemos dado quizás mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces podemos estar en esta condición que nos encontramos hoy. No estamos enfermos, tenemos muchas necesidades, pero tenemos una buena condición cuando nos comparamos obviamente con muchos otros seres que están sufriendo cosas muy terribles hoy en día, porque en otras vidas no cultivaron ese conocimiento. Ni siquiera es esa simple regla, no sé, de dar y recibir correctamente. Entonces vemos que si nosotros no nos aceptamos, verdaderamente no vamos a tener la inspiración ni el deseo de dar nada bueno. Ya, porque no vamos a sentir que hay algo de valor en nosotros, que valga la pena crear, que valga la pena nosotros cultivar. Pues, ¿cómo dejamos nosotros de sufrir por ese rechazo que tenemos hacia nosotros mismos? Entonces, aprendemos a utilizar nuestra energía. Entonces, ok, ¿cómo puedo utilizar mi energía en este momento? Entonces, claro, ¿cómo comenzamos? Por lo menos en el comienzo, teniendo buenas intenciones con los demás. Por lo menos. Cuando tenemos un pensamiento con alguien, que le vaya bien a ese fulano de tal. Así fue tantas, que le vaya bien. Por lo menos al principio. ¿Cierto? Por lo menos Maduro, pues bueno, está bien, que le vaya bien, porque qué más. Hasta Maduro le podemos dedicarle, un poquito de por lo menos buenas intenciones, para comenzar a entrenar la mente. Pero no nos podemos quedar ahí. Entonces, ya después, ok, ya entonces me interesa entonces, ¿qué experiencia tenemos cuando nuestro pensamiento es real? Cuando nuestro pensamiento de querer que los otros estén bien es real. Uno se siente bien cuando tiene buenos pensamientos. El mismo pensamiento nos da un cierto bienestar. Después ya volvemos y entonces hacemos nosotros entonces las obras. Entonces ya buscamos la manera de nosotros buscar la forma de dar algo diariamente. O sea, buscar la forma de mover nuestra energía. Generalmente lo que debemos de hacer es buscar que se mueva nuestra energía fuera de nuestro entorno. ¿No? Ya se desconectó el teléfono. Entonces, para nosotros lograr ese propósito, tenemos que salirnos fuera de nuestro entorno, porque si yo me quedo en mi casa moviendo buena energía ahí, ¿por dónde se mueve? Entonces, con el gato, con el sofá, con el televisor, y entonces el gato sí me va a dar buena energía de vuelta, el televisor, pero se me quedó ahí. Y lo más seguro es que termine yo, pues, no sé, ahorcándome, porque no, o sea, cuando me regresa mi propia energía, o sea, dice uno, esto no era lo que yo quería. En fin, al perro, el loro, los pescaditos, etc. Entonces tenemos que salirnos de nuestro entorno. Entonces sale uno, bueno, buscar la manera. Entonces siempre, no sé, uno va a buscar, pues tiene que buscar la forma, ¿no? O sea, de abrir, no sé, nuestro espacio de acción y buscar, a ver, ¿en dónde y cómo uno hace? Y entonces ya uno, pues, tiene que luchar con la pereza, tiene que luchar con muchas cosas, ¿no? O sea, y cuando entonces ya vamos nosotros viendo, y si logramos nosotros ver, o sea, con la práctica, o sea, a medida que vamos practicando, en algún momento vamos a llegar a ver cómo regresa esa energía sutil. Cuando ya la energía regresa, ya puedo ver que sale por aquí y regresa por aquí, sale por aquí y regresa por allá. Entonces ya podemos mover nuestra energía, ya podemos movernos nosotros. Entonces ya podemos crear mejor nuestra realidad, que podemos nosotros mover mejor muchas cosas en nuestra vida. Ahora, debemos encaminar siempre, mover la energía hacia nuestro crecimiento. Porque si es solamente para tener más dinero, para tener más atención, entonces vamos a crear más complicaciones. Pero si la utilizamos para nuestro crecimiento, necesito para mi crecimiento, o sea, necesito que mis cualidades crezcan, necesito que mi salud crezca, que mi capacidad de entendimiento crezca. Entonces, si hacemos movemos esa energía sutil, buena energía para ese propósito, entonces nos va a ir muy bien. Vamos a lograr salir de de las cárceles que estamos metidos, vamos a salir de las necesidades que estábamos nosotros.
Y eventualmente entonces, o sea, se va a notar, o sea, desde arriba, desde las galaxias más lejanas, se va a ver que hay un ser que está conscientemente moviéndose correctamente en este planeta. En este planeta son muy pocos los seres que saben mover su energía. Y a pesar de que todos estamos aquí moviendo grandes cantidades de energía, pero toda se va en la negatividad, toda se va en las luchas, en las peleas, en la frustración, en todo tipo de cosas, y nada se va verdaderamente hacia el amor. Si en este planeta aprendiéramos nosotros a mover la energía del amor, este sería el paraíso. Pero estamos ya básicamente entrando en el infierno. Entonces voy a leer por última vez el espíritu del despertar para que podamos nosotros cerrar con la charla de hoy. Dice: con gran gozo celebro la virtud de todos los seres vivientes, la que alivia el sufrimiento de los estados miserables de la existencia. Que todos aquellos que sufren mueren en felicidad. Me regocijo en la liberación de todos los seres sintientes del ciclo doloroso de la existencia. Y me regocijo en los protectores y su estado magnificente de Budas y Bodhisattvas. Me regocijo en la expresión oceánica de los maestros y del espíritu del Bodhicitta, que alegra y beneficia a todos los seres vivientes. Con palmas en oración imploro a aquellos totalmente despiertos en todas las direcciones, que enciendan y siembren la luz del Dharma en aquellos que caen en el sufrimiento debido a la confusión. Con palmas en oración imploro a los jinas que desean partir hacia el nirvana, que permanezcan por aeones incontables y que este mundo no permanezca en la oscuridad. Que la virtud que he adquirido por hacer todo esto libere cada sufrimiento de todos los seres sintientes. Que sea yo la medicina y el médico para el enfermo, que yo sea su enfermero hasta que sus enfermedades nunca regresen. Con una lluvia de comida y bebida pueda yo vencer las aflicciones del hambriento y el sediento. Que me convierta en comida y bebida durante tiempo de hambruna. Que sea yo un tesoro inagotable para el destituido, en muchas formas de ayuda que pueda permanecer en su presencia. Por el bien de lograr el beneficio de todos los seres sintientes, entrego libremente mi cuerpo, mis disfrutes y todas mis virtudes de los tres tiempos. Abandonar todo es nirvana y mi mente busca el nirvana. Si debo abandonarlo todo, es mejor que se lo dé a los seres sintientes. Por el beneficio de todos los seres, he reducido los placeres de mi cuerpo. Que ellos le golpeen continuamente, le abusen y lo cubran con suciedad. Que ellos jueguen con mi cuerpo, que se rían de él y lo ridiculicen. Que me hagan ejecutar acciones que conduzcan a su felicidad. Quien quiera que cuente conmigo o recurra a mí, que nunca sea en vano. Para aquellos que han recurrido a mí, a aquellos que me han usado y han tenido un pensamiento iracundo, desagradable, que incluso puedan esos pensamientos siempre ser la causa de triunfo para todos y cada una de sus metas. Que todos los que me acusan falsamente, los que me dañan y me ridiculizan, que alcancen el despertar. Que pueda ser un protector para aquellos que no tienen protector. Una guía para los viajeros, una barca, un puente y una nave para aquellos que desean cruzar a la otra orilla. Que sea yo una lámpara para aquellos que buscan la luz, una cama para los que buscan descanso y un sirviente para todos los seres que lo deseen. Para que para todos los seres sintientes pueda yo ser la gema que confiere todos los deseos, la lámpara de la buena fortuna, una mantra eficaz, una gran medicina, el árbol de los deseos y la vaca de los deseos concedidos. Al igual que la tierra y otros elementos son en formas variadas útiles a innumerables seres sintientes que habitan a través del espacio infinito, que así pueda yo ser en formas diferentes, ser una fuente de vida para los seres sintientes presentes a través del espacio, hasta que se liberen. Al igual que los sugatas de los antiguos tiempos adoptaron el espíritu del despertar, igualmente como ellos aceptaron la práctica de los bodhisattvas de manera impecable. Asimismo, que yo pueda generar el espíritu del despertar para el beneficio del mundo y pueda aplicar impecablemente mi espíritu en esas prácticas. Al adoptar felizmente el espíritu del despertar en esta forma,
Una persona capaz e inteligente cultiva este espíritu para lograr hacer estas afirmaciones y su deseo realidad. Ahora mi vida ha dado fruto. Esta existencia humana es bien adquirida. Hoy he nacido en la familia de los Budas, ahora soy un hijo del Buda. Por lo tanto, cualquier cosa que ahora haga debe de ser de acuerdo con la familia de los Bodhisattvas, no debe manchar esta familia pura. Al igual que un hombre ciego que encuentra una joya entre montones de basura, así el espíritu del despertar de alguna forma ha surgido en mí. Es el elixir de vida que es producido para conquistar la muerte en el mundo. Es el tesoro inagotable que elimina la pobreza en el mundo. Es la medicina suprema que alivia la enfermedad del mundo. Es el árbol de descanso para los seres agotados de vagar por los caminos de la existencia mundana. Es el puente universal que cruza a los viajeros hacia la otra orilla de los estados miserables de la existencia. Es la luna naciente de la mente que suaviza, aquieta las aflicciones mentales del mundo. Es el gran sol que dispersa la oscuridad de la ignorancia del mundo. Es la mantequilla fresca producida por la agitación de la leche del Dharma. Para la caravana de seres que viajan en el camino de la existencia mundana y están hambrientos del pan de la felicidad, es el banquete de gozo que satisface a todos los seres sintientes que han llegado como invitados. Hoy invito al mundo a la budeidad y a la felicidad temporal. Que los dioses, asuras y demás se regocijen en la presencia de todos los protectores. Y así entonces, hoy, continuamos con nuestro propósito, ¿no? De verdaderamente continuar y tener una práctica correcta, ¿no? En el sentido de generar una mejor realidad para nosotros y de generar, obviamente, una realidad mucho mejor para el mundo que nos rodea, ¿no? Estamos en un tiempo o en unos tiempos donde ya esa individualidad antigua del triunfo individual, pues, ¿no? Nos ha llevado al fracaso en esta sociedad, ¿no? El gran sufrimiento que estamos experimentando como humanidad, pues es muy grande. Entonces, necesitamos desarrollar esa sensibilidad aún más todavía. Entonces, la enseñanza nos permite pulirnos, y nos permite ser los mejores seres humanos. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Bien, gracias a todos. Se cuidan. Igualmente un abrazo. Hasta luego, Chivana. ¿Listo? Gracias. Un abrazo. Se Feliz cuidan. tarde.